Soy el doctor José Fonseca, médico geriatra del Centro Geriátrico Naval, y que me dedico básicamente a la neuropsiquiatría geriátrica y a los cuidados paliativos. El tema que vamos a hablar hoy se llama cuidados paliativos en el adulto mayor con demencia. En general, lo que debemos hacer es reconocer a las enfermedades crónicas como unos actores principales en este capítulo de la medicina. El 70 al 80% de los en la terminalidad son pacientes con enfermedades crónicas. Y como son enfermedades crónicas, también están en el grupo etario que nos corresponde a los geriatras. Entonces, hubo un cambio de paradigma, a diferencia del siglo pasado con este. Y el siglo pasado sí se caracterizó porque a los cuidados paliativos se les conocía de una manera en que, lamentablemente, el tratamiento y el cuidado paliativo, por ejemplo, un paciente oncológico, estaban muy separados. Y que los cuidados paliativos inician desde que uno identifica esa necesidad que tiene este paciente de una atención diferente, porque su calidad de vida se va a comprometer y porque su expectativa de vida es corta. Entonces es diferente cuando hablamos de un paciente oncológico y de un paciente con enfermedad crónica. El cáncer sí ya es una enfermedad crónica, pero me refiero que actualmente no los médicos o el personal de salud que no está muy familiarizado con estos temas confunden. El término de terminalidad se deja para los pacientes oncológicos en que por definición esa terminalidad puede durar, según la OMS, 6 meses. En cambio, una terminalidad, entre comillas, en un paciente crónico, como en este caso con demencia, puede durar 2, 3 años, dependiendo de los cuidados, porque estas manifestaciones se dan de una manera muy individual. Cada paciente con una enfermedad crónica se manifiesta diferente a otro. Y en la enfermedad de Alzheimer también. Entonces, se han cambiado algunos términos, mientras que en un paciente oncológico todavía se le puede considerar un paciente terminal, porque efectivamente cuando ya entra en estos, cumplen los criterios de terminalidad, sí, el desenlace se va a dar entre 5 o 6 meses. En cambio, cuando hablamos de terminalidad, entre comillas, en una enfermedad crónica, como puede durar más tiempo, ahí el término se llama que es una enfermedad crónica avanzada. Y el paciente, cuando antes se le llamaba paciente terminal, ahora se le llama paciente con necesidad de atención paliativa. Entonces, la cronicidad se ha dado porque por el aumento de la edad, del envejecimiento, todas las enfermedades crónicas han aumentado en su prevalencia, en su incidencia. Ya todos sabemos que los cuidados paliativos son un enfoque de atención que mejora la calidad de vida de las personas, de sus familias, afrontando los problemas asociados con las enfermedades mortales a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, o sea, básicamente con el control de los síntomas. Este enfoque es un enfoque holístico. Este curso no solo es para geriatras, ¿no? Los geriatras sí hacemos una valoración integral de las 4 dimensiones que tenemos: físico, social, funcional y biomédico, y mental, perdón, los 4. Pero aquí en los cuidados paliativos se amplía el espectro. Vemos aspectos emocionales también, espirituales. Entonces, el manejo aquí debe ser holístico, y acá hay un término que dice de una manera precoz y oportuna. O sea, ya no un manejo dicotómico antiguo en que se esperaba que el paciente complete su tratamiento curativo, por ejemplo, en un paciente oncológico, y faltando una semana ya para morir, recién se iniciaban los cuidados paliativos. O sea que
no identificamos tempranamente a estos pacientes con este tipo de necesidad. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la atención paliativa, ¿no? Es el conjunto de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas avanzadas y sus familias. Entonces, este concepto complementario del cuidados paliativos que se identifica más con los servicios específicos, o sea, una unidad, por ejemplo, la del INEM, es una unidad de cuidados paliativos, es el servicio, pero más se considera para los pacientes de ese hospital que son pacientes oncológicos. Ahí sí, porque es algo que puede ser identificado fácilmente o directamente. En cambio, en un paciente crónico complejo es más difícil porque cada paciente, de acuerdo a su enfermedad, ha tenido manejo previo de una especialidad. Si es un paciente con cirrosis, primero el gastroenterólogo. En este caso, en la demencia, primero el neurólogo y después ya pasa a manejo de nosotros, los paliativistas. Digo nosotros los paliativistas porque la intención y el objetivo, uno de los objetivos principales de la salud pública es de que esta identificación de los pacientes con necesidad de atención paliativa sea dada por médicos de atención primaria, ya sean médicos generales o médicos de familia. Entonces, esta atención paliativa debe considerar a todos los pacientes con enfermedad crónica avanzada, ojo, desde el inicio de sus necesidades. O sea, debemos estar preparados para identificar eso. Este es el manejo antiguo, y ojalá que no lo vean en sus hospitales. A veces, por ahora, sí, los estamos viendo, aunque cada vez nos estamos relacionando mejor con nuestros amigos oncólogos y ya como si nos mandan opinión si es que el paciente puede ser frágil o no, o si tendría alguna posibilidad de alguna reacción adversa a la quimioterapia o algún tratamiento curativo. Entonces cada vez tenemos mayor conversación, pero sí todavía vemos, y hay que ser honestos, este esquema o este gráfico de una atención dicotómica en que primero se daba un tratamiento curativo y cuando el cáncer estaba estable, cuando todavía había una expectativa de vida importante. Pero ya cuando el tratamiento se hace refractario, la calidad de vida disminuye y la funcionalidad también de estos pacientes oncológicos, o hay alguna recidiva, alguna recurrencia o metástasis, recién se puede activar los cuidados paliativos, o sea, se activaban antes los cuidados paliativos, pero ya faltando muy poco. Entonces, esto ya no es así. Actualmente tenemos una atención sincrónica. Aquí, ya sea cáncer o enfermedad oncológica, hablamos de transiciones al final de la vida. Todos conocemos que en estos procesos crónicos, ojo, el cáncer ya es una enfermedad crónica y debe ser incorporado en este esquema sincrónico. Entonces, este esquema ya ha reemplazado al antiguo obsoleto. Cuando vean eso, hablen con los colegas y díganle que ya no se hace así. Entonces, ¿en qué consiste? Que tenemos objetivos asistenciales propuestos, las transiciones, y esto es en el caso de geriatría, nada más, cuando determinamos grados de fragilidad, que para esto podemos utilizar un índice de fragilidad, que si tienen tiempo después vamos a hablar algo de eso. Pero básicamente aquí es este cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente está en un proceso de enfermedad crónica, al inicio puede estar en un buen estado de salud y sí hay un tratamiento potencialmente curativo, pero miren, dependiendo de la necesidad, o sea, dependiendo de la aparición de algún síntoma físico o emocional como consecuencia del manejo curativo de la quimioterapia, la radioterapia o alguna cirugía muy importante, entonces podemos intervenir y acompañar, aliviar o paliar los síntomas de estos pacientes. Entonces, se hace algo dinámico. El paciente, si tiene algún efecto secundario, suspende la quimio, nos convocan, aliviamos al paciente, le damos el soporte espiritual,
dependiendo del estadio en que esté. Se supone que acá está en un estadio moderado aún, y se resuelve el síntoma y vuelve el paciente a su tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, en el cáncer. Entonces, cuando un paciente es identificado, en este caso en un paciente con Alzheimer, que tiene unos 3, 4 años de evolución de deterioro cognitivo, pero que la familia no se dio cuenta y que recién ha tenido un diagnóstico, pero como ya tiene una enfermedad de 2 años, quizás ya no es tan competente y ya no sería tanto una demencia en estadio leve, o quizás la etapa ya final de este primer estadio leve de la enfermedad de Alzheimer. O sea que en este momento el paciente no tendría posibilidad de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos a este paciente con enfermedad de Alzheimer y vemos que ya su enfermedad ha progresado y que su expectativa de vida ya es corta, ya vamos a ver cómo lo podemos lograr, entonces decimos que comienza la primera transición. La primera transición inicia cuando identificamos tempranamente a este paciente crónico, con enfermedades crónicas o multimórbido, hay varios sinónimos, la multimorbilidad, que reemplaza la definición de comorbilidad. Entonces, este paciente lo identificamos y ya debemos seguirlo en el tiempo. Entra en este rectángulo que han visto. Entonces, el tratamiento en una demencia va a ser con sus anticolinesteráticos, con la memantina. Y miren, en esta primera etapa de la primera transición, sí puede ser un objetivo esencial la supervivencia. O sea, aquí sí puede importar la expectativa de vida. Entonces, los procedimientos a que someteremos a estos pacientes tienen que ser proporcionados a estos objetivos. Entonces, conforme pasa el tiempo, miren, para los geriatras, la fragilidad ya se va tornando en moderada. Esto se hace a través o de un BGI o del índice de fragilidad, inicialmente de Rothbard, pero ahora cada servicio puede hacer su propio índice porque va a depender de los parámetros o variables que ustedes consideren. Cuando Rothbard, finales de los 90, propuso su primer índice de fragilidad, lo hizo con 90 variables. Después, en el seguimiento de su estudio de salud canadiense, a los 5 años lo redujo a 43 y en el 2008 ya, perdón, lo disminuyó a 70 y en el 2008 quedó en 40. Pero hay una propuesta española del doctor Jordi Amblas en que él tiene un índice de fragilidad que considera 25 variables, ¿no? Donde hay una serie de enfermedades y también algunos síndromes geriátricos y de acuerdo al puntaje se divide y sale un índice de fragilidad. Entonces, conforme pasa el tiempo, miren, acá también es importante la funcionalidad en la primera transición, pero miren estas líneas que ya se van entrecortando. Pero ojo, desde el inicio, por eso que se dice que la atención paliativa, el cuidado paliativo, se inicia desde que el paciente le diagnosticamos, le hacemos el diagnóstico de una enfermedad crónica. En este caso, la enfermedad del Alzheimer. Entonces aquí el bienestar y el control sintomático es importante desde un inicio hasta el final. Entonces, ¿qué pasa cuando esa fragilidad va avanzando y la funcionalidad se va perdiendo? O sea, con la progresión de la enfermedad, en este caso de Alzheimer, entonces ya vislumbramos que ya se está acercando la segunda etapa que le llamamos segunda transición. La segunda transición inicia, obviamente nunca es tan exacto ese punto de corte, pero ya se va dando cuando el paciente ya va perdiendo sus capacidades funcionales, sus capacidades físicas, donde la supervivencia ya deja de ser un primer plano, la funcionalidad se va perdiendo y ya estas dos consideraciones de supervivencia y de expectativa de vida es ya superada por el bienestar y la calidad de vida. Entonces, cuando un paciente, nosotros decimos que ya pasa a su segunda transición, es cuando ya es una situación de los últimos días, semanas o probablemente meses, unos 2 o 3 meses, pero ya debemos establecer que esa segunda transición ya se inició. Entonces, tenemos una primera etapa de primera transición en que pueden durar 2, 3, 4 años en que el paciente todavía
se está fragilizando de una fragilidad leve a la moderada, y en el caso de demencia ya estaría en un GDS 4 o 5, porque cuando ya pasa a ser la segunda transición, generalmente el paciente con demencia está en un estadio GDS 6. Entonces, la identificación temprana, ¿cómo debe ser? Hay muchos criterios. Yo les voy a poner el británico. Miren, todo inicia desde una pregunta simple que le llamamos la pregunta sorpresa. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Debemos identificar estas preguntas o las consideraciones que vamos a tener. No hay que tomarlas en primer lugar como un pronóstico. No es para pronóstico. Esto es para que no se nos escapen los pacientes que ya deben ingresar a nuestro grupo de trabajo, y para que podamos satisfacer sus necesidades. Entonces, lo primero que deben hacer es preguntarse si se les sorprendería que este paciente fallezca en un año. Se dice meses, semanas, años, pero cuando uno comienza en esto, mejor defina un año. Entonces, si la pregunta es que no le sorprendería, entonces es una respuesta positiva. Y ahí ya ustedes inician el el manejo sintomático del paciente. Entonces, en el número 2, las expectativas o demanda de limitación del esfuerzo terapéutico, que ahora el término es adecuación del esfuerzo terapéutico, con el enfermo, familiares y miembros del equipo profesional. Y tenemos también criterios clínicos generales, como existencia de comorbilidad o multimorbilidad, la limitación del estado funcional, un deterioro rápido, sostenido, atribuible a la demencia. Para esto debemos descartar, por ejemplo, nuestro famoso síndrome confusional o algún otro proceso intercurrente, como una neumonía, y que podamos tratar la neumonía y puede revertir esa crisis física o médica de ese momento. Signos clínicos también tenemos y analíticos, por ejemplo, tener una albúmina baja que esté por debajo de 2.5. Y los parámetros adicionales, sobre todo en ancianos frágiles, menos mal que ya les hablé en el gráfico anterior, lo importante que es determinar la fragilidad en estos pacientes crónicos avanzados. Consumo de recursos, por ejemplo, que ya hayan ido a emergencia en el último mes 2 o 3 veces, o hayan estado hospitalizados en los últimos 6 meses. Infecciones, neumonías, infecciones urinarias, las úlceras que ya nos representarían que el paciente ya tiene un deterioro funcional y que ya se está encamando. Si no, no hubieran úlceras de decúbito, ¿no es cierto? Y otros elementos para considerar: situaciones frecuentes que requieren decisión ético-clínicas. Por ejemplo, vamos a ver lo controversial que pueden ser en un paciente, ojo, no solo en demencia, sino en cualquier paciente en estadio terminal o con enfermedad crónica avanzada, en cuanto a nutrición, hidratación, hospitalizaciones, colocación de tubos y y planificación de cuidados avanzados. Crisis frecuentes de necesidades de aparición más o menos previsible que requieren gestión del caso. O sea, tenemos que gestionar la cobertura para que esas necesidades que identifiquemos sean cubiertas. Entonces, ¿cómo vamos a poder tratar a un paciente? Estamos hablando de PADOMI, por ejemplo, o de mi visita domiciliaria o del MINSA, en que vemos a un paciente con demencia y no sabemos su estadio, no sabemos si es un GDS2 o es un 5 o es un 6, y no hemos identificado su expectativa de vida, por ejemplo, o no hemos pronosticado ese tiempo. No nos hemos hecho la pregunta, no sabemos que ese paciente puede morir en unos 5 u 8 meses. Entonces, si no hacemos eso, ¿cómo vamos, por ejemplo, si vemos que el paciente ya está muy adelgazado y que la familia está estresada porque ya está comiendo poco? Obviamente ya el paciente no lo reconoce hace un par de años, pero si el médico que está frente a ellos, digo ellos porque el cuidado paliativo no es solo del paciente, sino de su entorno, entonces este médico puede cometer el error de decir: póngale una sonda
Porque miren, ¿no? Usted me está diciendo, señora, que se para atorando y eso. O que tenga su cuarta neumonía, que ha sido visto por diferentes grupos, y justo le tocó a usted, y la cuarta vez que lo ven en estos 2 meses, usted como vio en el cuaderno que ya había usado endovenoso y varios antibióticos, entonces usted dice, ah, mire, ve, eso es la neumonía, hay que volver a dar antibiótico. Entonces, no es posible que un médico decida dar antibiótico, que decida colocar una zona nasogástrica, haber hecho este proceso, sin haber hecho esta sistematización que vamos a mostrarles. Por eso es que es tan importante este curso, este tipo de capacitación, porque no pueden atender a pacientes mayores de 60 años, a los pacientes crónicos avanzados, sin tener estas consideraciones. Es imposible, por favor. Entonces, aquí tenemos las 3 trayectorias de vida. La primera es la que hablamos del manejo o del cuadro dicotómico, que un paciente tiene cáncer, puede tener 2 o 3 años de tratamiento curativo y lamentablemente cuando ya es muy avanzada la enfermedad ocurre el declive rápido y la muerte se va a dar muy rápidamente. El segundo es una curva de lo que vemos nosotros, lo que vemos más, ¿no? Es un paciente con fibrosis pulmonar, con bronquitis crónica y con insuficiencia renal, y miren cómo la evolución va hacia abajo y tiene intercurrencias, pero cada vez que sube o vuelve de esa intercurrencia o de esa crisis, ya no retorna a nivel previo, hasta que finalmente ocurre la muerte. Y miren esta curva es la de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, de una enfermedad de Parkinson, y también, ojo, de la fragilidad. ¿Me escuchan? Repetimos fragilidad porque la fragilidad es de la fisiopatología de la geriatría, del geriatra. Nosotros no podemos hacer geriatría sin haber identificado antes qué paciente es frágil o no. No se olviden, por ejemplo, que el objetivo principal del BGI es la detección del frágil. Ese es lo primero. Aquí vemos, esto es en base a 20 muertes. Miren, por ejemplo, 5 es cáncer, pero miren, hay 14 muertes, o sea, el 75%, por eso les dije al inicio, de las muertes o de los cuidados paliativos o de los pacientes terminales se da en pacientes con enfermedades crónicas. Esta trayectoria, que son de las enfermedades crónicas de órganos, y en este grupo tenemos a la fragilidad y a la demencia. Entonces, ¿cómo se hace esta identificación temprana? Ojo, van a ver que no es difícil y ojalá que ya la mayoría de nuestros colegas jóvenes ya hayan visto esto. Aquí está la pregunta sorpresa, que es 1 año. Por consenso se considera el final de la vida por 1 año, ¿ya? Ese es un consenso. Cuando revisen y hablen de final de la vida, piensen que se está hablando de 1 año de expectativa de vida. Entonces, cuando uno se pregunta y dice, no, no me sorprendería, entonces, ¿qué quiere decir? Miren la flecha, ya se van de frente a actuar, porque ya están identificando. O sea, para identificar, solo les bastaría esta pregunta, pero obviamente con el tiempo, con la experiencia, uno puede afinar esta respuesta. Al inicio no van a poder porque todavía pues, no han visto la serie de pacientes que se debe ver para poder tener un pronóstico más acertado. Entonces, pero si ustedes dicen no, porque lo ven muy mal y lo conocían desde hace 8 años y han visto toda la evolución, entonces miren, ya comienza el proceso de la atención paliativa, donde ya tienen que identificarlo, evaluarlo y planificar. Pero vamos a suponer que es un paciente nuevo, que no lo han visto antes, y dicen, no, no sé. No sé si es 1 año, puede ser 6 meses. No sé, en verdad. Entonces pueden pasar si tienen indicadores generales. Los indicadores generales, ¿cuáles son? Miren, deterioro físico general, dependencia creciente y necesidad de apoyo, ingresos hospitalarios repetidos, no planificados, o sea, estas intercurrencias o crisis, que tengo una enfermedad avanzada
inestable, que haya un deterioro en las últimas semanas y que aumente esa carga de síntomas y que los síntomas cada vez se vuelvan más complejos, que si antes le daban paracetamol, ahora el paracetamol ya no le hace nada. Entonces, si antes podía tomar, ingerir un paracetamol y ahora ya no ingiere y ya se había decidido no colocación de tubos, entonces van a tener que usar el tramador subcutáneo, por ejemplo. Presencia de multimorbilidades significativas, o sea, ningún paciente solo tiene Alzheimer o demencia. Tienen fibrosis pulmonar, tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca y si tienen pues como 90 años, también tienen insuficiencia renal. Disminución de la actividad. Hay una disminución del estado de rendimiento funcional. Acá nosotros pues tenemos el Bartel o cualquier práctica basada en el performance, ¿no? Como el levantaticamina o el SPPB. Disminución de la respuesta a los tratamientos, o sea, cuando ya se ve que hay una refractariedad y ya no hay reversibilidad, como han visto en las curvas, ¿no? Cuando hay la intercurrencia ya no retorna a donde estaba previamente. Y miren, esto es muy importante, elección del paciente de no seguir un tratamiento activo y centrarse en la calidad de vida. Se le pregunta a los pacientes esto, ¿usted va a querer una sonda dentro de 3 años cuando ya no pueda comer? Cuando ya estén en los últimos 3 meses de su vida, ¿va a querer antibióticos para solo prolongarle 2 semanas más de sufrimiento, por ejemplo? Entonces, esto es muy importante porque no pueden hacer ningún plan si no participa el paciente. Si se están dando cuenta de que han estado teniendo actos médicos sin estas consideraciones, si en los últimos meses han atendido pacientes con Parkinson, con demencia, crónicos, y han colocado una sonda o han colocado antibióticos en 2 o 3 periodos diferentes y finalmente estos pacientes han fallecido, entonces esto va a servir para que podamos corregirnos y tratar, al comienzo tratar, porque después con el aprendizaje tenemos que hacerlo de todas maneras en el 100% de nuestros pacientes, para evitar la futilidad y el encarnizamiento terapéutico. Entonces, también otro general, ni siquiera estoy hablando todavía de las enfermedades, esto es lo general. Y pregúntense ustedes en sus últimos pacientes de la última semana si alguno de sus pacientes no ha cumplido alguno de estos. Estoy diciendo no, ¿eh? O sea que estoy seguro que más del 50% de estos síntomas ustedes han visto en sus pacientes. Entonces, queden ustedes decir o responderse si dijeron que este paciente ya es terminal o necesita atención paliativa, ¿y qué hicieron para eso? Entonces, pérdida de peso, miren, más del 10% de los últimos 6 meses. Y estos eventos centinelas que comprometen más aún este cuadro, una caída, que fallezca un hijo, en esta época del COVID se vio mucho esto, o que el paciente sea llevado a una casa de o un albergue. Casa de basura hay. Albúmina sérica también pueden ser efectivos algunos valores, por ejemplo, tener albúmina menos de 2.5. Disculpen un segundito que están haciendo bulla acá al costado. Ya espero que ya... No. Entonces, estos son los indicadores generales. Es el paso 2. ¿Qué tenemos en el...? Entonces, ERA no sabe, ¿no? Si tiene entonces ahí ustedes dicen, no, sí, tiene un par de estos. Entonces, si la respuesta es sí, ya van al tercer paso, que es ya identificar, evaluar y planificar. Pero vamos a suponer que tampoco saben estos indicadores generales de deterioro o de declive, entonces van a los indicadores clínicos específicos. Aquí ya es por enfermedad. Obviamente, en este PIG, que es el británico, la guía de indicadores pronóstico, hay de todas las enfermedades. Yo acá nomás he puesto
el de demencia, el de fragilidad. Miren en demencia. Entonces ahí ustedes ya, a costo de su paciente, identificación de demencia de estadio moderado o grave. O sea, si usan el GDS, es un GDS 6 o 7. Ojo que el GDS no se cumple al 100%. ¿Qué porcentaje se cumple en realidad de un GDS de Reisberg, de finales de los 80? Un 10 o 20% solamente tiene esa secuencia ideada por Reisberg. Pero hay un 80% que puede ser un GDS5, pero que en un GDS5 ya tiene mucha apraxia y, por ejemplo, ya no puede levantar el tenedor. Por eso que la demencia se manifiesta individualmente en cada paciente. Entonces, incapaz de caminar sin ayuda, o sea, dependiente, incontinencia urinaria y fecal, no hay conversaciones consistentes, o sea, hay una alteración y hay una afasia, una disfasia del lenguaje, incapaz de hacer actividades de la vida diaria, o sea, ya está encamado. O sea, es el paciente en mi visita domiciliaria y de PADOMI, de la visita domiciliaria del Hospital Naval. Un puntaje Bartel mayor de 13 acá es índice de Bartel. Más cualquiera de los siguientes, miren, pérdida de peso, infección del tracto urinario, úlcera de presión, de estadio 3 o 4, fiebre recurrente, fiebre. Acuérdense de la fiebre cuando hablemos de antibióticos. Consumo oral reducido, neumonía por aspiración. Cuando digo acá neumonía por aspiración, lo primero que se me viene a la mente es cuando de residente, nuestros amigos neumólogos decían, uy, se está aspirando, coloquen en la sonda para aislar esa zona, ¿no? Como si no hubiera microaspiraciones y por la saliva también uno no se podría aspirar. Pero lamentablemente hasta ahora hay algunos neumólogos, ya no de mi hospital, pero en la práctica privada sí me encuentro con algunos casos en que siguen pensando que la solución es la colocación de la sonda para evitar las microaspiraciones. Entonces, las discusiones sobre la planificación anticipada de los cuidados deben iniciarse tempranamente en el momento del diagnóstico. Ojo, esta es la identificación. Acá dice el diagnóstico de la enfermedad crónica, de la fibrosis pulmonar, de la bronquitis crónica, de la insuficiencia renal, de la demencia, del Parkinson, ¿ya? Y aquí tienen también, esto lo van a ver cuando revisen el PIG, pero también los criterios de fragilidad. Obviamente un paciente con Alzheimer, con una demencia avanzada, es un paciente frágil, es un paciente que se fragilizó unos 10 o 15 años antes, ¿no? Pero acá también lo pongo porque, miren, múltiples morbilidades, deterioro de la puntuación de rendimiento, debilidad, agotamiento de pérdida de peso, o sea, por eso que cuando uno ve un paciente casi postrado y a veces quieren poner frágil, paciente frágil, ese paciente no es frágil, fue frágil hace 10 años, ahora ya es un paciente geriátrico y ya no solo geriátrico, sino ya es un paciente complejo avanzado con necesidad de atención paliativa o terminal, si todavía quieren usar ese término. Entonces, esta valoración nos hace llegar a un final, o sea, determinar en el cuadro sincrónico si es una fragilidad moderada o avanzada y si está en una primera transición o ya está en una segunda transición. Ojalá que los identifiquemos cuando estén en la primera transición. Que ustedes no lleguen y digan, uy, no, ¿cuánto tiempo tiene este paciente aquí o en Padomio, en visita domiciliaria del Naval? Tiene 6 años. Uy, pero mire, lamentablemente ya estamos entrando a la segunda transición en que ya debemos estar más activos en cuanto a el control de los síntomas, porque se vienen unos días o semanas en que el paciente va a deteriorarse aún más. Y los objetivos se tienen que proponer. Entonces, para eso es importante ese cuadrito. Cuando revisen los geriatras el índice de fragilidad es un cociente cuando, por ejemplo, de una lista de 25, ustedes consideran, por ejemplo, insuficiencia renal 1, insuficiencia cardíaca, úlcera de presión, caídas, y, por ejemplo, cuentan 10 y lo dividen entre 25.
Entonces, el puntaje base, si es 0.2 para arriba, el paciente se considera frágil. Pero si ustedes, por ejemplo, ponen 20 arriba, o sea, tiene 20 de esos 25 ítems y lo dividen entre 25, les va a salir 0.6, 0.7. Cuando el índice de fragilidad, cuando quieren trabajar con el índice, que es muy fácil, para que tengan ya un número, para que tengan algo objetivo y no solo lo subjetivo de su criterio, entonces se ha visto que cuando el índice de fragilidad está en 0.6, 0.7, ya el paciente está pasando a la segunda transición porque la partida puede ser en unos meses o en 12 meses, en el transcurso del próximo año. ¿Ya? Cuando manejen índice de fragilidad, 0.6, 0.7, no se olviden. Mientras más es el índice de fragilidad, más es la fragilidad y más corta va a ser la expectativa de vida. Entonces estábamos en diagnóstico situacional y cómo determinamos, miren, el diagnóstico situacional con la valoración clínica, y acá hay dos aspectos. El comportamiento estático, que son esos criterios que hemos visto de generales y de enfermedad específica, que es la severidad, pero esto es la foto de la enfermedad. O sea, esto que han visto aquí son los criterios de severidad de la demencia, por ejemplo. Pero no es suficiente saber esto, o sea, cuando llega a emergencia el paciente no es solo ver que está casi postrado y que no se puede comunicar bien y que tiene neumonía porque tiene fiebre, y si este médico es joven y no conoce de algunos temas, viendo solamente estos criterios de severidad, va a pasarlo a trauma shock y hasta puede hacer una interconsulta UCI, porque lo está viendo mal, lo está viendo descompensado, y peor si ha llegado con el nieto que no sabe nada y que la mamá todavía no llega, la hija, perdón, de este paciente, que sí sabe que hay una decisión anticipada, el paciente que prohíbe que lo invadan. Entonces este médico joven lo va a pasar a trauma shock. ¿Qué le faltó a este médico joven para determinar este buen pronóstico o este diagnóstico situacional? La evaluación dinámica, o sea, la progresión de la enfermedad. ¿Cómo ha sido la evolución, la progresión para que este paciente llegue a este estadio de severidad? Entonces, en esa etapa de progresión, es ahí donde uno ya puede determinar, viendo la película, no solo la foto es la severidad y la película la progresión, donde uno ya puede aclarar mejor el pronóstico. Entonces, uno ve en esa progresión que en el último año de 50 kilos ahora pesa 35, que la albúmina de 3 ahora ya está en 2.1, que tenía una escara, ahora tiene 3 escaras, que ha tenido 3 infecciones urinarias, 2 neumonías que lo ingresaron al hospital. Entonces, ese paciente obviamente ya no necesita trauma shock, porque este médico joven se acordó que no solamente debía ver la severidad, sino el curso de la enfermedad, eje o guía, que en este caso es la demencia. Entonces ahí es fácil, porque ya no abren, no mueven, no gastan ya en gastos innecesarios, no abren trauma shock, no lo hacen venir por gusto al intensivista, sino se le da un manejo paliativo. Entonces, se hace un pronóstico, una valoración desde el punto de vista de la severidad y la progresión, se consideran las variables clínicas, espirituales, funcionales, cognitivas, sociales, y ya saben que nosotros los geriatras tenemos esta herramienta de la valoración geriátrica integral. Valorar las necesidades esenciales del paciente y de su entorno, de su cuidador principal y de la familia. Para eso, ¿qué debemos ver? ¿Se acuerdan el cuadro? La supervivencia, funcionalidad, y si ya está pasando la transición de primera a segunda transición para una aproximación paliativa. Y cuando ya decimos, este paciente ya está en la primera transición, tiene una fragilidad moderada, y yo calculo que puede fallecer en un año o en año y medio, entonces
tenemos que ya hablar entre nosotros en el equipo sobre el diagnóstico, si hay etiología, pronóstico, no se olviden el pronóstico, considerando la severidad que es la foto y la progresión que es la película, y las opciones del tratamiento y probabilidad de resultados, y considerar al paciente como un eje importante. Acá estamos hablando de demencia, pero ojo que en una demencia leve, o sea, los 2 primeros años, el paciente todavía puede tomar decisiones, todavía es competente, todavía no tiene anosognosia, todavía sus capacidades ejecutivas están presentes y sí pueden tener juicio, tener abstracción. Entonces, el paciente tiene que hablar sobre su experiencia, circunstancias sociales, o sea, su contexto sociofamiliar, actitudes de riesgo o pacientes, por ejemplo, que no tengan un buen soporte, que no tengan seguro, imagínense cómo van a poder afrontar esta última etapa. Sus valores, sus preferencias, tanto religiosas, políticas, de todo tipo. ¿Y qué se le va a ofrecer? Va a estar en su casa, se va a manejar en el hospital, se le va a dar fármacos o se le va a quitar, se va a desprescribir los fármacos que ya tiene y siempre la literatura que nos acompaña a los médicos hasta el final. Y de acuerdo a todo esto, o sea, al diagnóstico situacional, vamos a la segunda etapa, que es la toma de decisiones. Entonces, vuelvo al ejemplo que les dije, que cuando ustedes toman la decisión de indicar un antibiótico o de indicar una sonda, si no han pasado por este proceso, no lo pueden hacer. O mejor dicho, no lo pueden volver a hacer, por favor. Entonces ya tenía que hablar de ese tema para que puedan comprender cómo se maneja en la demencia. Y van a ver que no es solo en demencia, es en todas las enfermedades crónicas avanzadas. ¿Ya? Desafíos. Dificultad en definir la fase avanzada y fase terminal. Ya les dije que el GDS se cumple en un 20%. Entonces, mientras que más pacientes vean con demencia acompañado de un conocimiento actualizado, cada vez van a identificar mejor tanto los déficits como sus necesidades. Debate entre diferentes profesionales con alto nivel de conocimiento, o sea, con el neurólogo, el psiquiatra, pero ellos ya nos llamaron, ya nos hicieron una interconsulta para que nosotros apoyemos, primero en un manejo multidisciplinario, pero después ya nosotros, porque ya la medicación quizás del neurólogo, del psiquiatra, ya se quitan, ¿no? O se desprescriben. Entonces, también búsqueda de consenso a la hora de definir que la enfermedad esté en fase terminal. Y seamos honestos, ¿no? O sea, ¿es fácil determinar esto? No lo es. Y más difícil es tener un pronóstico en cuanto a expectativa de vida. Por eso que les dije que esta identificación, el principal objetivo no es el pronóstico de la expectativa de vida, para que usted le diga, señor, le quedan 2 meses, le quedan 3 meses, le queda 1 año. No. Es para que, señor, usted tiene una enfermedad crónica avanzada y necesita un tratamiento diferente, un tratamiento especial, un tratamiento específico, un tratamiento basado en el paciente, centrado en la persona y no centrado en la enfermedad como antiguamente se hacía. Entonces, definida la enfermedad en esta fase terminal, deberíamos consensuar unos niveles de intensidad terapéutica, o sea, la adecuación del esfuerzo terapéutico. Hacer colonoscopía a un paciente con GDS 3, 4 por hematoquesia, ¿para qué? Si este paciente no es tributario de una quimioterapia. Pero esto que escuchan en 10 segundos, no lo consideran los colegas y mandan, y el gastroenterólogo, como no le enseñaron sobre atención paliativa, realiza la colonoscopía, pero sin considerar los antecedentes, sin considerar su grado funcional. Todo eso lo vemos lamentablemente día a día. Entonces, por eso que son desafíos. Son desafíos. Entonces, ¿qué contenido básico debe tener la información para el paciente y su familia? O sea, cuando ustedes entran, y no sé si para mala suerte o buena, yo diría para buena porque
se van a encontrar con un profesional capacitado, empático y que va a resolver sus problemas. Entonces usted tiene que hacer todo esto. Diagnóstico de la enfermedad, tipo de demencia, ¿no? O sea, es Alzheimer, es un Lewy, es secundaria Parkinson, ¿no? Es un PCP. Fase evolutiva, utilizan su GDS. Pronóstico probable, su pregunta sorpresa, y también tenemos muchas escalas, ¿no? El PPI, por ejemplo, para determinar pronóstico de expectativa de vida. ¿Qué tratamiento va a seguir? Si es un paciente con 3 años de evolución que está en un estadio moderado, disculpe un segundito. ¿Aló? Sí. Ya, listo. Estaba hablando del tiempo, sí, como es grabado, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo que tienen que establecer en sus primeras visitas. Y los criterios de terminalidad son no solo los del GDS-7, sino que ya les mostré lo que dice el PIC. Y acá tienen que puede ser un paciente que esté en cualquier etapa del estadio 7 GDS de FAS. Pero también hay complicaciones médicas, presencia de comorbilidad, de severidad. Los desafíos, por ejemplo, lugar de asistencia, ¿dónde atender a este paciente? ¿En la casa, en el hospital? Adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, no tener medidas futiles y siempre utilizando los principios bioéticos. La futilidad son esas medidas que no se deben hacer en pacientes con demencia avanzada porque más es el daño que le producen. No mejoran el pronóstico, los síntomas son ineficaces y producen perjuicios. La hidratación en este estadio de una demencia avanzada, ojo, GDS-7, en que ya vislumbramos que el paciente va a partir en 3 o 4 meses, la hidratación no es importante. No debemos instalarle un tratamiento endovenoso. Podemos utilizar la vía subcutánea, que miren, en un día podemos pasar hasta 1,5 litros, pero obviamente no usamos 1,5 litros, pero sí podría ser 1 litro. 1 litro por vía subcutánea, ¿no? La famosa dermoclisis, pero no colocar una sonda, por ejemplo, para hidratarlo. En cuanto a la alimentación artificial, el 2015 fue la anterior revisión de Cochrane, este es del 24, y la decisión a favor o en contra de la nutrición e hidratación para personas con demencia avanzada se tomará en cuenta la situación clínica del paciente, con ese esquema que les he mostrado, y su pronóstico general. No se debe iniciar nutrición enteral en pacientes con demencia avanzada. Ojo, GDS-7, el paciente postrado, que ya no conversa, que ya no reconoce, que no identifica. Se aconseja administrar la famosa alimentación de confort, o sea, lo que quiera, a la hora que quiera y cuanto quiera. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.